La senadora Paloma Valencia discutió el preocupante aumento del gasto en burocracia del gobierno colombiano para 2025, destacando la creación desmesurada de puestos públicos y otros temas relevantes. Veamos el siguiente video. Muchísimas gracias, presidente. Mire, yo creo que estamos ante una situación evidente, y es que todos los que queremos a Colombia vamos a tener que votar ese tipo de endeudamiento. No hay ninguna otra cosa que hacer. Pero eso no significa, primero, que no lo vayamos a votar con la limitación que ha propuesto el senador Sabaray, es decir, que esto vaya para la deuda. Porque lo que no se puede es permitir que el gobierno siga dilapidando. Y por supuesto, hay que votarlo con un ejercicio de analizar qué es lo que le viene pasando a este gobierno, porque vienen administrando los recursos de manera pobre y sobre todo irresponsable. Yo les quiero dar unas cifras que creo que son muy importantes. En el marco fiscal de 2025, el aumento previsto para la burocracia, oigan eso, queridos senadores, aumento previsto de burocracia es de 12 billones nominales, senador Navarro, el doble de la inflación. Y eso tiene que ver con la creación desmesurada de cargos públicos en los que ha tenido este gobierno. En el 2023 crearon 12.121 cargos, el año pasado 900. Es la cifra más alta desde las cifras de 2012 que tengo recolectadas aquí. Nunca nadie había creado tantos cargos. Y uno se pregunta, doctor Humberto de la Calle, ¿es que está funcionando muchísimo mejor el Estado? ¿Es que ahora tenemos un Estado que está solucionándole los problemas a los colombianos, que necesitamos toda esta burocracia? Y resulta que no. Y les voy a dar el ejemplo más dramático, y es la creación de más de 10.000 cargos en la DIAN, que se aprobaron aquí, para ser exactos. 10.207 cargos se aprobaron en la DIAN. Y usted va y mira los resultados de los 10.000 cargos que se crearon en la DIAN y han sido absolutamente insuficientes. Mr. Taxes va a tener que dejar de hacer envíos y más bien dedicarse a administrar. Ya lo sacaron de la DIAN y se va dejando un problema muy severo. Yo quiero contarles lo que ha pasado en la DIAN. Ellos el gobierno se había impuesto, señor ministro, una meta de tener a final de año un déficit del 5.3% del PIB, y vamos a terminar en una deuda del 5.6% si y solo si logra el crédito de endeudamiento y la reducción de 20 millones de pesos que le van a recortar a la inversión de los colombianos. Primera pregunta, ministro, ¿cuándo va a empezar el plan de ajuste de la burocracia que tiene? Ministro, yo le ruego que nos ponga atención, querido senador, para ver si nos dejas que el ministro oiga, porque yo sí quiero saber, ministro, cuándo van a empezar a ajustar el gasto de funcionamiento del Estado. Porque en el marco fiscal de mediano plazo que ustedes presentaron no hay ningún ajuste de gasto de funcionamiento. Y cuando uno tiene que hacer ajuste y le dicen que lo van a ajustar cortándole la gasolina a la fuerza pública, uno sí queda muy preocupado. Porque es que crearon más de 12.000 cargos, ministro, en el año pasado, y uno se pregunta de qué han servido. Quiero hablarles de la DIAN. Menor recaudo, 17 millones de pesos más o menos no recaudaron. Parte porque se pagó el año pasado con los anticipos de renta, pero habían incluido esos dineros como si estuvieran en el presupuesto general de la nación. El Mr. Taxes nos prometió 11 millones en litigios, ¿se acuerda, senador Esteban? Aquí se le dijo 11 billones en litigios no los va a lograr, no existe el mundo posible. De todas maneras, aprobaron ese presupuesto desfinanciado. La lucha de evasión, aquí nos hizo promesas Mr. Taxes, ¿se acuerda, senadora Angélica? De que con los 10.000 cargos nuevos iban a acabar la evasión en el país. Le cuento, los resultados son menos 0.6%. Es decir, bajamos frente a lo que se había hecho y estamos gastando mucho más del doble. Y a uno le preocupa muchísimo, muchísimo, que el gasto primario es lo que vaya a terminar siendo golpeado. Yo sí quiero, ministro, que nos presenten no solamente un plan de reducirle la inversión del Estado de los colombianos a las regiones, sino un plan de la reducción
y del gasto de funcionamiento del Estado, que han crecido de manera irresponsable. Yo no me canso de repetir por qué demandé el Ministerio de la Igualdad. 1.300.000 millones de pesos, de los cuales 900.000 eran burocracia, señor ministro, y dejaban pinches 400.000 millones para la inversión en los territorios pobres de Colombia, cuando los cálculos deberían ser exactamente al revés. Si acaso, un porcentaje pequeño para la burocracia y los recursos, senadora Norma, para los ciudadanos pobres que están empezando a sentir hoy los rigores de la crisis económica. Ustedes aprobaron el impuesto saludable. Dijimos desde el principio, van a afectar a los tenderos. Hoy uno se encuentra con tenderos que no tienen 20.000 pesos para pedir más productos. Ciudadanos que han tenido que restringir el consumo porque no tienen para pagar el 15% y todavía nos falta 5% adicional. Ese es el IVA de los pobres, que no se lo han devuelto y que además les anuncia que viene el recorte en la inversión. Yo quiero decirles lo siguiente. Me preocupa muchísimo las declaraciones del director de Crédito Público, que están muy bien para el Congreso, pero para la opinión pública, imagínense el efecto que va a tener en los calificadores de riesgo. Yo sí tengo una pregunta, ministro. Estamos a puertas de un default. ¿Y por qué no aprobaron el crédito de endeudamiento antes? ¿Por qué le dijeron mentiras al país sobre los números del presupuesto y solamente ahorita, cuando tenemos el agua al cuello, están presentando este nuevo cupo de endeudamiento? Me parece muy grave que terminemos con un recaudo que ha caído en el 15.6% en billones de lo que teníamos proyectado. Senadora Ariel, ¿cómo vamos a sostener el nivel de inversión de este país? Las promesas del cambio, si la plata se la están gastando en burocracia, se la están gastando en funcionamiento, como se la gastaron igualito, senador JP, en el Ministerio de la Equidad. 1.300.000 pesos, de los cuales 900.000 para funcionamiento y apenas 400.000 para los colombianos. Y es la regla general en todo. Vuelvo y le repito, lo que van a gastar en burocracia duplica la inflación, señor ministro. Yo sí le exijo que nos presenten un plan de ajuste en los gastos de funcionamiento del Estado, que recorten la nómina burocrática que han crecido ilimitadamente sin resultados, como lo muestra lo de la diaria. Y yo voy a votar el endeudamiento, pero sí voy a votar también la proposición que dice que ese endeudamiento tiene que ser para hacerle rollover a la deuda. Esto no puede ser para seguir dilapidando, porque el manejo que ha tenido el gobierno es absolutamente vergonzoso y está llevando a Colombia a un problema que nos compete a todos. Yo dejo de lado las diferencias ideológicas porque para mí siempre estará primero Colombia y el bienestar de los colombianos.